En este video, de la verdad oculta, lo llevaremos a una tierra distante y misteriosa, donde la naturaleza es dura e impredecible, y la vida es dura e inflexible. Vamos a ver la historia de la verdadera Bella Durmiente. Por favor, dame un like si os gusta el video, gracias. El lugar está escondido, o entre los interminables techos nevados de Siberia. El pueblo de Rsavchik, en el distrito de Tizul de la región de Kemerovo, parte del vasto territorio de la Federación Rusa. La fecha es el 5 de septiembre de 1969. Una fecha que quedará para siempre en los anales del tiempo. Alexander Masaligin, un jefe de los Orkus experimentado y respetado, había mirado con ansiedad el mensaje que había recibido. Decía que uno de sus mineros se había encontrado con lo que parecía ser un sarcófago de mármol, aferrado al antiguo abrazo de la tierra a una profundidad de 70 metros. Sin perder tiempo, Masaligin informó a las autoridades sobre este misterioso artefacto, encontrado en el corazón de la madre tierra. Los rumores entre los mineros comenzaron a extenderse con la velocidad del viento del norte. Vendrán y nos lo quitarán, se quejaron. Y nosotros, que lo hemos encontrado, nos quedaremos con las manos vacías. Ni siquiera nos dirán lo que había dentro. Pero Masaligin estaba decidido. El sarcófago debe ser llevado a la superficie. Fue un descubrimiento que podría cambiar la historia. Los mineros se mantuvieron firmes en desentrañar el misterio hasta el final, impulsados por la secreta esperanza de haber descubierto un tesoro de oro enterrado. Con cada golpe del pico, con cada hora sudada, se acercaban más a descubrir el secreto encerrado en el corazón del artefacto de mármol. Cuando abrieron el sarcófago, los esperados objetos de oro y piedras preciosas estaban ausentes. En cambio, en un extraño líquido rosa, yacía dentro una mujer joven. Era de una belleza refinada y parecía como si hubiera sido esculpida por la naturaleza misma, como un ramo perfecto de las flores más hermosas del campo, y se veía que tenía alrededor de 25 a 30 años, alrededor de 170 a 180 centímetros de altura, con la cabeza bien abierta. Ojos azules que miran al cielo. Su cabello castaño oscuro, suave y quebradizo, caía sobre sus hombros como una cascada, llegando hasta su cintura. Su vestido de encaje blanco, bordado con flores, le daba a su apariencia una especie de elegancia temporal. Junto a su cabeza se encontró una pequeña caja de metal negro, escondida en el líquido. A primera vista, parecía un teléfono inteligente moderno, pero nadie sabía exactamente qué era. Uno de los mineros, provocado por su profunda curiosidad, y sin tener en cuenta la precaución, mojó el dedo en el líquido y lo probó. La siguiente semana fue como una pesadilla para él, perdió la cabeza, y en el invierno, en la dura y fría noche siberiana, murió congelado frente a la puerta de su casa, incapaz de reconocerla. Esta belleza fue nombrada la princesa Tizul poco después de su descubrimiento. Ella parece haber sido arrojada a nuestro tiempo hace millones de años. Apenas unas horas después de que desenterraran a la princesa, hombres con trajes protectores grises aparecieron de la nada. Intentaron prevenir cualquier cosa que pudiera revelar el secreto de esta princesa. Se volvieron hacia la multitud reunida con gritos de «contagioso, contagioso», para dispersarla, y pronto el misterioso hallazgo fue arrancado de las manos de los mineros y llevado con rumbo desconocido en helicóptero. Más tarde, en la lejana ciudad siberiana de Novosibirsk, llegó un científico con sus hipótesis y especulaciones. Afirmó que la princesa tenía cientos de millones de años.
Según él, el líquido rosa y las telas de su ropa eran un misterio inexplicable que la ciencia aún no ha podido desentrañar. El periódico local publicó un artículo mediocre sobre el descubrimiento. Justo cuando todos comenzaban a pensar que ese era el final de la historia relacionada con el descubrimiento y nadie sabría nada más, sucedió algo inesperado. Los hombres de traje gris regresaron al pueblo y comenzaron a registrar los edificios y casas del pueblo, confiscando todas las publicaciones que contenían dicho artículo. Niegan la existencia de la princesa y hacen todo lo posible por borrar todo lo relacionado con ella de la historia. El científico de Novosibirsk y el editor del periódico fueron castigados por su intento de revelar la verdad que el Estado trató desesperadamente de ocultar. Según fuentes no confirmadas, todos los testigos del evento murieron misteriosamente en unos pocos años. Fueron estos testigos víctimas de los vapores tóxicos del misterioso líquido rosa. ¿O fueron aniquilados por las fuerzas oscuras de la KGB? Puede que nunca se sepa la verdad. Sin embargo, las hipótesis y especulaciones continuaron circulando. Algunos han especulado que la princesa Tizul puede haber sido un representante de una civilización antigua, avanzada o extraterrestre. Estas teorías de conspiración se hicieron cada vez más populares entre el público, mientras el gobierno seguía negando su existencia. Los científicos que aún trabajan en el caso estaban tratando de averiguar cómo esta princesa pudo haber vivido hace al menos 800 millones de años, durante la era paleozoica, incluso antes de que aparecieran los dinosaurios, antes de que nuestro planeta hubiera formado su primer carbón. Unos años después del misterioso descubrimiento de la princesa Tizul, las costas del Zapki fueron nuevamente asediadas. Esta vez, se envió un ejército de especialistas y trabajadores para buscar más artefactos. El área alrededor del sitio del descubrimiento original ha sido cuidadosamente acordonada y el personal militar se ha encargado de mantener a raya a los lugareños curiosos. Una noche, algunos de los soldados decidieron visitar el pub local. Ya un poco borracho, uno de ellos reveló el secreto más significativo relacionado con su presencia. En las excavaciones se encontraron 3 sarcófagos más similares al primero. Esta nueva información generó una nueva ola de interrogantes, siendo el mayor misterio, cómo el cuerpo de la princesa Tizul fue preservado y encapsulado durante tantos años sin mostrar signos de descomposición. Ni siquiera parecía muerta, solo dormida. Por este hecho, muchas personas la llaman la verdadera Bella Durmiente. Parece que la princesa de Tizula no es la única de su especie. En los lejanos días de la antigua Roma, cuando el imperio florecía y la civilización de entonces estaba en el apogeo de su grandeza, se creó un misterio. En la época de Cicerón, uno de los más grandes oradores y estadistas de la historia de Roma, se enterró un secreto. Una historia sobre una joven que muchos creían que era su hija. Su cuerpo fue encontrado en un sarcófago, creado con tanta destreza que parece no haber sido tocado por el tiempo. Aún más increíble, sin embargo, es que dentro del sarcófago, su cuerpo estaba envuelto en un líquido transparente que aparentemente lo mantenía en un estado de conservación perfecto. Se han hecho muchos intentos para determinar la composición de este líquido, pero cada vez los científicos se enfrentaron al flagelo de lo desconocido. El líquido está envuelto en misterio, tanto como la mujer misma. A lo largo de los años, muchas personas han cuestionado la identidad de la joven. ¿Es realmente la hija de Cicerón, o simplemente una mujer que murió durante su tiempo? Nadie puede dar una respuesta definitiva. La hija de Cicerón, como la llamaban, se convirtió en objeto de muchas especulaciones y teorías.
Algunos creen que fue víctima de un antiguo ritual o experimento, mientras que otros sugieren que pudo haber sido enterrada viva, como último esfuerzo del enfermo Cicerón para luchar contra la muerte. Extraterrestres, dioses, alquimia, magia, todo ha sido cuestionado en un intento de explicar cómo su cuerpo pudo haberse conservado tan bien a lo largo de los siglos. Sin embargo, la verdad que rodea a esta joven sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo antiguo. En el lejano oriente y las tierras místicas de la antigua China, comenzaba un nuevo capítulo de nuestra historia. Más allá de los gruesos muros de los impresionantes palacios y las profundidades, poco profundas de las antiguas tumbas, los arqueólogos estaban descubriendo algo extraordinario. El cuerpo de una mujer joven sellado en un sarcófago, completamente cubierto de un líquido misterioso. Cuando se abrió el sarcófago, el líquido se evaporó inmediatamente. Todo sucedió tan rápido e impredecible, dejando solo el cuerpo de la mujer en su belleza intacta. Ella yacía allí en paz y majestuosidad como si el sueño en el que se había hundido todavía continuara. Los científicos estaban en estado de shock. Este líquido misterioso que se evaporaba tan rápido al contacto con el aire era algo que nunca habían visto. ¿Qué era? ¿Cómo se las había arreglado para preservar tan bien el cuerpo de la joven a lo largo de los siglos? Las preguntas eran innumerables, pero faltaban las respuestas. La historia de la princesa Tizul resultó ser mucho más grande y compleja de lo que inicialmente se suponía. Había mucho más de lo que nuestros ojos podían ver. El misterio relacionado con el princesa y las otras bellezas secretas del pasado se profundiza y las preguntas se multiplican. ¿Qué son estos fluidos misteriosos que mantienen los cuerpos antiguos en un estado tan preservado? ¿Qué tecnología o conocimiento se utilizó para lograr esto? Y lo más importante, ¿de dónde vinieron estas mujeres y por qué fueron enterradas de esa manera? Las historias del misterioso descubrimiento de la mina se difundieron por todo el país y se produjeron acaloradas discusiones en todas partes. Algunas personas especularon sobre civilizaciones antiguas y avanzadas, extraterrestres ancestrales o incluso mundos paralelos. Otros sugirieron que se trataba de ritos religiosos, realizados por cultos antiguos, que buscaban el camino a la vida eterna. Cada una de estas posibles respuestas alimenta la imaginación y despierta la curiosidad del público. Para muchas personas, esto es tan intrigante como aterrador. El misterio de la princesa de Tizul y otras como ella siguen sin resolverse, preservando el secreto y enigma que guardaban en el seno de sus sarcófagos. ¿Qué más nos esconde nuestro planeta, lleno de misterios y secretos? ¿O qué nos oculta un grupo de personas que deciden qué revelar y qué no? Debemos señalar que toda esa información y reclamos han sido negados por las autoridades oficiales. Las historias están tildadas de leyendas urbanas y, naturalmente, la evidencia física está ausente. Como todos sabemos, muchos de los cuentos de hadas se construyen sobre la base de relatos antiguos, de eventos que se dice que sucedieron hace incontables años. ¿Podría ser que el cuento de la Bella Durmiente sea un relato ficticio inspirado en una antigua historia real? Esto no tenemos forma de saberlo, pero es una pregunta maravillosa que da que pensar a nuestras mentes al final de este viaje místico. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Encontrarás más videos similares e interesantes en nuestro canal.